Gracias, estimados lectores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Desafortunadamente, desde la oposición emergen señales muy poco positivas que puedan llevar a la esperanza de que el ciudadano venezolano verá pronto un final a esta trágica crisis que se ha vivido durante más de 20 años. Las señales poco positivas emergen por la ausencia de resultados luego de tantos meses de gobierno interino, por la ausencia de unidad en torno a una estrategia única que permita alcanzar la transición tan anhelada en Venezuela. A eso debemos sumar la salida reciente de Leopoldo López del país. Humanamente, desde el punto de vista humano, es absolutamente comprensible que Leopoldo quiera reunirse de nuevo con su familia, pero resulta que él no es un venezolano común y corriente. Es un líder de la oposición, pero además el verdadero poder detrás del gobierno interino de Juan Guaidó. La salida de Leopoldo López generó una serie de reacciones adversas en la mayor parte de la población. ¿Por qué? Porque sencillamente es una muy mala señal sobre el fracaso y el desplome del gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Por qué necesariamente se puede ver de esa forma? Porque si el cese de la usurpación estuviera cerca, yo no creo que Leopoldo López hubiera salido del país, a pesar que, quedándose, asumiera riesgos muy graves. Si la consulta popular fuese a tener un impacto grande, positivo, en la lucha por la transición, yo no creo que tampoco Leopoldo López se hubiera atrevido a salir del país. Él se hubiera quedado, porque como cualquier político, él tiene interés por protagonizar hechos importantes. ¿Qué más importante que quedarse para ese cese de la usurpación que significaría la liberación de Venezuela? Su salida es una muy mala señal, que en vez de la esperanza genera desmotivación en la población, porque entonces el ciudadano entiende que esta lucha opositora no va a lograr los resultados que tanto han vendido a través de los tantos mantras que han creado desde enero del año 2019. Pero además, se necesita que toda la oposición, los que están en el pacto unitario de Guaidó y también los que no están, entiendan que esta lucha no es una lucha verdaderamente democrática, que es una lucha muy desigual, porque no solo se trata de luchar contra el PSV, no solo se trata de batallar contra el chavismo, se trata de trabajar para sacar de Venezuela al eje del mal que está aprovechándose no solo de los recursos naturales, sino de la ubicación geográfica que tiene Venezuela en el continente americano. ¿A quién me refiero con el eje del mal? Me refiero a Irán, a Rusia, a China y a Cuba, que están usando a Venezuela para extraer riquezas naturales, pero además para convertir a nuestro país en el centro de operaciones para la conspiración internacional en el continente americano. Y eso no solamente es que nos afecta a los venezolanos, también le afecta a los países vecinos, también le afecta a Estados Unidos. Por eso, la comunidad internacional tiene que asumir la solución al problema venezolano no solo como una solución humanitaria, sino como una solución geopolítica, porque Venezuela se está convirtiendo en el epicentro de las operaciones de ese eje del mal que tratará de desestabilizar al continente y que tratará de afectar los intereses no solamente de los venezolanos, no solamente de los colombianos y del resto de los países vecinos, sino también de Estados Unidos. De hecho, en el próximo segmento converso con Jesús Sánchez Melián, director del periódico El Comercio de Colorado, sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos que se realizarán el próximo martes 3 de diciembre. ¿Por qué es importante el tema? Porque buena parte del país considera que de ese resultado depende la libertad o no de Venezuela en los próximos meses. Ya regresamos. Hacer periodismo independiente en Venezuela es una misión cuesta arriba. No solo se trata de la crisis política que condiciona el ejercicio del periodismo y la labor de nosotros los medios de comunicación, sino de una crisis económica que ha afectado nuestros ingresos y nos hace cada día más complicado seguir existiendo y cumpliendo con nuestro trabajo. Por eso todos los que formamos parte de Verdades y Rumores acudimos hoy ante ti que has sido un lector consecuente,
En su mayoría desde hace 7 años has acudido a nuestras páginas para poder entender lo que ocurre en Venezuela. Hoy necesitamos de tu aporte que por pequeño que sea nos ayudará a seguir existiendo. Por eso te solicitamos participes en esta campaña de recolección de fondos para que Verdades y Rumores siga cumpliendo con su trabajo en favor de la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela. Gracias de antemano por tu aporte. There is only one America. No Democratic rivers, no Republican mountains, just this great land and all that's possible on it, with a fresh start. Cures we can find, futures we can shape, work to reward, dignity to protect. There is so much we can do if we choose to take on problems and not each other, and choose a president who brings out our best. Joe Biden doesn't need everyone in this country to always agree. Just to agree we all love this country, and go from there. I'm Joe Biden, and I approve this message. Hoy converso con Jesús Sánchez Melián, zuliano, politólogo, pero además es director del periódico El Comercio de Colorado y amplio conocedor sobre la dinámica política norteamericana. Jesús, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Muchas gracias, Darwin. Es un honor estar en Contrastes contigo, quien tenemos una larga amistad y un trato profesional de muchos años. Jesús, la elección de Estados Unidos, yo creo que por primera vez en la historia, tiene tanto interés en Venezuela, ¿no? Entonces, es un proceso, y además ha sido una campaña sumamente accidentada. El tema de la pandemia, por supuesto, ha alterado todo, pero además la participación de Donald Trump también altera, porque no es un político tradicional. ¿Cuál es tu evaluación de lo que ha sido esta campaña electoral en los Estados Unidos? Mira, muy interesante por dos cosas. Por primera vez, el tema de Venezuela pasa a ser un componente fundamental de campaña, como fue hace muchos años el tema cubano. La única diferencia es que, digamos, todavía los venezolanos no tienen el poder político que llegaron a tener los cubanos en años. Es decir, estamos hablando de que los cubanos son un lobby muy influyente en los Estados Unidos, pueden determinar candidatos presidenciales, determinar resultados finales de la elección. Todavía los venezolanos no llegamos a eso. Según entiendo, hay unos 3 alcaldes en los Estados Unidos de origen venezolano. Entiendo que hay unos 3 o 4 jueces o juezas de origen venezolano. Pero más allá es difícil ver. Bueno, hay un venezolano en el Comité Nacional Demócrata, que es Leopoldo Martínez. Entiendo que hay otras figuras en ascenso dentro del Partido Republicano, pero como te repito, lo interesante de la campaña es que el tema de Venezuela ha sido un tema de debate en ambas campañas. Perfecto. Ahora, la disputa entre Trump y Biden ha sido una disputa bien accidentada. ¿Se parece a otras campañas? ¿Qué de particular ha tenido esta campaña electoral? Mira, lo particular es que estamos hablando, y lo digo con toda claridad, que a muchos les disgustará que se analice eso, pero no hay otros términos. Donald Trump tiene un estilo populista autoritario. Entonces se dirán, bueno, no, es que él no es de izquierda, es que los populismos los hay de izquierda y de derecha. Él es un populista de derecha.
con estilos tan autoritarios como Jair Bolsonaro de Brasil o como Vladimir Putin de Rusia o como Andrés Manuel López Obrador de México. Son líderes autoritarios y eso hace que además él no venga de los partidos, no tiene la dinámica de la élite política y por lo tanto es capaz de hacer planteamientos más osados, apelando directamente a la masa. Por eso vemos que él ataca a los medios, él ataca a los políticos tradicionales, él ataca a cualquiera que no tenga enfrente. Su oponente viene de la escuela tradicional de la política, es decir, es un hombre negociador que fue senador por muchos años, luego como vicepresidente estuvo a cargo de todas las negociaciones para hacer política. Entonces, el estilo es un estilo conciliador, calmado, de buscar equilibrio, que es el de Joe Biden, versus un estilo desatado, desbocado, como diría Simón Díaz, de hacer política, ¿no? Ahí está el contraste. Ahora, ¿qué va a pasar en la elección? Bueno, no sabemos en términos de qué es lo que el público americano quiere para los próximos 4 años. Si quiere sobresalto y lo que es el estilo, digamos, osado, permanente de zozobra de Trump, o quiere un estilo calmado, negociado, quizás bipartidista de Joe Biden. Ahora, hasta el día de hoy, este programa está siendo grabado el día jueves 29. ¿Cómo están los resultados? ¿Cuáles son las proyecciones? Mira, los resultados al día de hoy, si las elecciones fueran hoy, porque eso es la manera responsable de hacer un análisis, debería ganar Joe Biden y ganaría un poco más holgado de lo previsto. Ahora bien, eso es hoy, pero estamos hablando de que el juego se acaba cuando se termina o se termina cuando se acaba. Es decir, que de allí al paso de la elección es otra cosa. Entonces, eso significaría que si todo el mundo vota, debería ser ese el resultado, pero hay que esperar que toda la gente vote. Y eso se va a llevar algún tiempo. Hay el precedente de la elección anterior con Hillary Clinton, que al día de hoy tenía una victoria tan holgada como esta, pero no terminó concretándose. Hubo algunas correcciones en las encuestas, es correcto, pero es difícil predecir al martes. Al jueves ganó Biden. Ahora, hay algunos analistas que hablan del voto oculto a favor de Trump. ¿Qué tan cierto es esa presencia del voto oculto? Sí, fíjate, el voto oculto ocurre y ha ocurrido históricamente en varios momentos, ¿no? Que es cuando hay un grupo de población que se resiste a manifestar cuál es su verdadera intención. Eso ocurrió en el 2016 con Trump, cuando emerge un liderazgo, digamos, vamos a decir, no convencional y termina convenciendo a votantes tradicionalmente demócratas, que son básicamente hombres mayores de 50 años que votaban tradicionalmente demócrata. Entonces, ese votante escondió hasta última hora su intención. Eso se vio solo muy al final, solo, digamos, 2-3 días antes de la elección. Y ese fue un factor de voto oculto. En esta elección, yo como analista, al día de hoy, no veo voto oculto porque ya las reglas o digamos las cartas están sobre la mesa. Ese grupo de población blanca con menos nivel educativo, mayores de 50 años del Midwest, muy probablemente siga votando por Trump. El resto, digamos, sectores que ya dijeron por quién votaban, que son jóvenes, digamos, población menor de 35 años, mujeres que viven en los suburbios, que son lo que llaman soccer mom, que son mujeres profesionales, pero que viven en las afueras, están votando mayoritariamente por Biden, y luego los African American. Entonces, yo en esta elección no veo voto oculto. Ahora, la elección de Estados Unidos es un caso muy particular. No se parecen en nada a las elecciones venezolanas porque son elecciones de segundo grado.
¿Se puede repetir el escenario de la pasada elección donde un candidato saca más votos, pero el otro gana porque obtiene más delegados? Sí, es que eso ha ocurrido muchas veces, porque no quiere decir es que, digamos, eh, siempre lo que es el voto popular está disociado del voto del colegio electoral, pero eso no significa que se cambie la intención. Lo que hay que entender es que cada estado tiene un peso y que ese peso fue asignado por la historia cuando se creó, cuando se incorporó a la Unión. Entonces, de todas maneras, la pelea es regional, porque lo que importa es que un candidato tenga suficiente apoyo en la mayor cantidad de regiones. Y eso es lo que expresa. Que va a haber, que es posible que el ganador tenga menos votos populares, eso es si gana Trump. De ganar Biden va a tener más votos popular y más votos igual, en los votos del colegio electoral. Ahora bien, se ha mencionado mucho que detrás de Biden hay una tendencia socialista y los venezolanos, ante lo que no ha ocurrido, tenemos cierto temor siempre a todo lo que huele a socialismo. ¿Es verdad, es mentira eso que se dice de que detrás de Biden está toda una tendencia socialista que puede cambiar el modelo político norteamericano? Bueno, hay dos cosas. Una, lo que es comprobable. Dentro del Partido Demócrata hay facciones que son más de izquierda. Ejemplo, Gabriel Ocasio-Cortez Okay. y Bernie Sanders. Ellos dijeron, nosotros somos comunistas, y así corrieron la campaña. ¿Cuáles fueron los hechos? La corriente de izquierda dentro del Partido Demócrata fue derrotada estrepitosamente en las primarias demócratas. Y eso fue números. La sumatoria de todos los candidatos de derecha dentro del Partido Demócrata sumó casi el 80% de los votos. Quiere decir es que hubo digamos, un ajuste, una limpieza dentro del Partido Demócrata. Y la facción más de izquierda quedó derrotada. Tanto así es que hubo candidatos que eran de izquierda y estaban en gobierno dentro del Partido Demócrata que fueron derrotados por candidatos más moderados. Y esa línea de acción la encabezó nada menos y nada más que Barack Obama, quien está en la línea de promover candidatos centristas. Ahora, es evidente que la tesis de decir que va a haber una toma de la izquierda por el Partido Demócrata si gana Biden es una estrategia de campaña electoral. Claro. Vamos a decir que válida dentro de lo que es una campaña electoral. Y eso se debe circunscribir a eso. Digamos, se usó la estrategia del terror y la han hecho exitosa. Los venezolanos se la compraron en totalidad, pero eso en los hechos, en lo factual, no tiene ningún sentido. Además, hay un detalle adicional. Hace 12 años, para el día de la elección, ganó Barack Obama. Cuando eso ocurre, había en los Estados Unidos una recesión económica sin precedentes. ¿Qué había hecho la administración Bush? Le había dado auxilio a las grandes empresas de manufactura de los Estados Unidos, incluidos Ford Motor y General Motors. Si la intención del Partido Demócrata hubiera sido un control socialista, tenían el momento perfecto, que era haber tomado posesión de las empresas porque tenían auxilios del gobierno. ¿Qué hizo la administración Obama-Biden? Le mantuvieron los auxilios, le permitieron a las empresas pagar y 4 años después General Motors, Ford y todas las demás empresas que recibieron auxilio devolvieron cada dólar que le fue entregado. No hubo ninguna apropiación de empresas, hubo un capitalismo tal que la actual administración ha aprovechado lo que fue la estabilidad económica que creó la administración Obama-Biden. Trump ha dicho, bueno, es que esa fue la recuperación más lenta del mundo. Bueno, un argumento político, pero hubo una estabilidad económica que el país actualmente está disfrutando. No hubo ninguna toma socialista. Entonces, hay que entender que son argumentos de campaña básicamente. Perfecto. Tenemos que hacer una pausa. Para el siguiente bloque quiero que tratemos el tema Venezuela, porque el resultado electoral pudiera marcar
la salida de la crisis venezolana. Para algunos venezolanos, si gana Trump, estamos cerca de la liberación. Para muchos, si gana Biden, sencillamente se acaba cualquier esperanza. Vamos a una pausa, ya regresamos. www.verdadesyrumores.com. No anunciamos qué ocurrió, explicamos el por qué, para qué y cómo de los hechos. Análisis, interpretación, opinión y denuncias 100% originales. www.verdadesyrumores.com. Diario digital de interpretación y opinión. Hacer periodismo independiente en Venezuela es una misión cuesta arriba. No solo se trata de la crisis política que condiciona el ejercicio del periodismo y la labor de nosotros los medios de comunicación, sino de una crisis económica que ha afectado nuestros ingresos y nos hace cada día más complicado seguir existiendo y cumpliendo con nuestro trabajo. Por eso todos los que formamos parte de Verdades y Rumores acudimos hoy ante ti que has sido un lector consecuente. En su mayoría desde hace 7 años has acudido a nuestras páginas para poder entender lo que ocurre en Venezuela. Hoy necesitamos de tu aporte que por pequeño que sea nos ayudará a seguir existiendo. Por eso te solicitamos, participes en esta campaña de recolección de fondos para que Verdades y Rumores siga cumpliendo con su trabajo en favor de la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela. Gracias de antemano por tu aporte. Jesús, te dejaba una inquietud antes de ir a la pausa. Para muchos venezolanos, si gana Donald Trump, estamos muy cerca de la liberación del país del yugo chavista. Si gana Biden, se pierde cualquier esperanza. ¿Eso es una realidad? ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo, si gana Joe Biden? Yo te digo que es un principio fundamental que hay que tener claro. La política exterior de los Estados Unidos es bipartidista. Está determinada por el Senado, por la poderosa Comisión de Política Exterior del Senado, en la cual hay 2 factores muy influyentes en la actualidad, que son el senador Marco Rubio, republicano, y el senador Meléndez, demócrata. Estos senadores han estado a cargo de lo que fue el plan de Venezuela, toda la administración actual y toda la administración Obama y toda la administración Bush y toda la administración Clinton. En aquel momento hay que decir que en la administración Bush, quien presidía la Comisión de Política Exterior era Joe Biden y hacía perfecto equipo y estaba en perfecta armonía tanto con Marco Rubio como con McCain. Entonces, ¿qué quiero decir? Lo que se está aplicando en Venezuela no es porque salió en un tuit de Trump. Los tuits no hacen política exterior. La política exterior viene del Senado con la diplomacia profesional, con el visto bueno de la Casa Blanca. Y la política de Venezuela fue concebida desde la administración Clinton, pasando por Bush, pasando por Obama, pasando por Trump. ¿Cuál es lo nuevo? Que en el finales del año 2018, una vez que se vio que Maduro siguió adelante con unas elecciones presidenciales que fueron totalmente manipuladas sin tomar en cuenta la sugerencia de diálogo, la administración Trump, unidos estos factores, Meléndez, Rubio y Bolton, que para ese momento era secretario de Seguridad Nacional, establecieron un plan y nos montaron allí un gobierno, una idea de un gobierno de transición. Le dijeron a Guaidó, véngase para acá, estuvo en el Departamento de Estado, usted habla perfecto inglés, nos entendemos bien, vamos a montar este gobierno con apoyo, por supuesto, en los factores de poder, llámese Leopoldo López, que era a quien le tocaba la transición de la democracia. Y de ahí surge el plan Guaidó. Ya va. ¿Por qué le tocaba la transición a Leopoldo López? Bueno, porque había un acuerdo de partidos en los cuales un año gobernó primero Justicia, después fue... le tocaba la presidencia a voluntad popular.
Claro, entonces cuando le tocaba Voluntad Popular, armaron aquel asunto que consistía en, bueno, vamos a hacer que Maduro evidentemente sea ilegítimo. El plan tenía en teoría apoyo fundamental de los Estados Unidos y es aquello de los 3 pasos. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Eso era un plan cierto y el plan comenzó a actuar. Y el plan tenía lo que no veíamos nosotros, que era una presión fuerte para que hubiese un pronunciamiento militar. Y eso en términos de cronograma fue dándose tal cual, hasta que se llegó a abril, pero el pronunciamiento militar, después de que hemos conocido en el libro de Bolton todo lo que hubo, que fueron presiones directas y compromisos de algunos agentes militares venezolanos para dar el golpe, no se concretó. Y allí hubo un quiebre. ¿Y en qué consiste el quiebre? Yo me remito básicamente a lo que narra John Bolton en su libro sobre la postura de Donald Trump. Maduro está en el poder porque Trump quiere que esté en el poder. Porque solamente al llegar a abril, quien podía autorizar y hacer verdad lo de que todas las opciones estaban sobre la mesa era Donald Trump. Entonces, ¿qué hizo Donald Trump? Según relata el libro de Bolton, buscó por intermedios de Giuliani entenderse con Putin para que fuese Putin el factor moderador de Maduro y que le diera garantía a él y al gobierno de Estados Unidos de que Maduro no se iba a extremar y que iba a ser moderado con los políticos y que iba a haber una suerte de juego democrático. ¿Qué pasó después de abril? Una vez que ese acuerdo está fraguándose, se desata en todo el continente una seguidilla de levantamientos populares que ya vimos que fue en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en todo el continente. Quiere decir es que la política es una cosa de timing, de tiempo. El plan concebido por la administración, esos factores de la administración Trump, llámese Rubio, Bolton, con el apoyo de Meléndez del Partido Demócrata, debió concluir con un golpe de Estado o un levantamiento militar en abril. No se dio. Vino el levantamiento de América Latina. Mientras tanto, Trump se entendió con Putin para el caso Venezuela. Le entregó a Venezuela a Putin. Conclusión es que el plan de lo que la esperanza que se tenía de salida por la fuerza pasó. Entonces, a eso viene para contestarte la pregunta. ¿Qué va a pasar en una u otra administración? Va a pasar lo mismo, porque ya no hay una futura Trump saque a Maduro por fuerza. No va a ser posible. Eso está solo en la fantasía de quienes no leen correctamente la política exterior norteamericana. Entonces, pueden haberse convertido en todos los trumpistas del mundo, los magasolanos. Pueden ser los más fanáticos del mundo, pero lamentablemente ya los Estados Unidos no puede ir a tumbar a Maduro por la fuerza. No lo puede hacer la administración Trump, menos lo va a hacer la administración Biden. Entonces, ¿cuál es el escenario? El escenario es el juego de política negociada. Resulta entonces que tú como analista consideras, te quiero preguntar, como analista, ¿tú crees que la salida a la crisis venezolana es política y diplomática como lo estás planteando que va a ser la conducta del nuevo gobierno americano? Mira, lo que te puedo decir es que la única política posible de los Estados Unidos hacia Venezuela en este momento es la diplomática. No hay otra porque la vía de acción, aquello de que todas las opciones están sobre la mesa, eso murió en abril del 2019, como te decía, por, digamos, algún temor de Trump de haber actuado. Luego, ya no es factible desde el punto de vista interno en los Estados Unidos, ni tampoco porque todo el continente está en riesgo de gobiernos más progresistas apoyados por por la extrema izquierda de cada uno de los países. Entonces, no es factible eso. Eso no significa, eso implica que
la solución diplomática no significa que Maduro esté en riesgo. Entonces, la diplomacia de Estados Unidos no va a sacar a Maduro. La única manera de trabajar en una solución al problema venezolano sería uno de esos imponderables de un levantamiento popular o que el país implosione por alguna vía. La vía diplomática va a ayudar a los factores internos, pero lamentablemente no va a haber un desenlace debido a la situación diplomática como muchos venezolanos esperan. Y perdónenme que yo sea ave de mal agüero, pero no estén creyendo en cuentos de camino. No es factible para los Estados Unidos apoyar un cambio violento en Venezuela. Bueno, muchas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Desafortunadamente el tiempo se nos agotó, pero muy interesante el programa. Esperemos que los resultados de Estados Unidos se den con tranquilidad y que el nuevo gobierno americano pueda apretar un poquito más las tuercas para ver si resuelven los problemas en Venezuela. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro programa Contrastes.